Parashá Vayahel Pikudé. Esta porción podría ser vista como una repetición de la Parashá Terumá y vamos a platicar al respecto. Los detalles del tabernáculo que se hablan aquí son prácticamente iguales a los de la Parashá Terumá, aunque su presentación es diferente. Vamos a considerar cuál es el propósito de de ambas porciones, ya hablando del Terumá y Tetzaveh, que es las que hemos visto, y Vayahel y Pikudé. Entonces, habría sido una necesidad volver a repetirlo. Yo pienso que sí, porque está repetido. Dios no comete errores, pero vamos a hablar de eso al respecto. Entonces, vamos a discutir esas similitudes entre ambas porciones. En la Parashá Terumá, Tetzaveh, la Torá ordena a Moisés, o Dios, la Torá nos dice que Dios le ordena a Moisés que construya el tabernáculo. En contraste, en Vayahel Pekudei, describe cómo Moisés transmitió esas instrucciones a los hijos de Israel. En otras palabras, en la primera porción, Terumá Tetzaveh, es Dios que le está hablando a Moisés, y en la segunda porción es Moisés que está transmitiendo esas direcciones o instrucciones para construir el tabernáculo. Esto se vuelve un punto muy importante al final del libro de Éxodo. Como ustedes recordarán, el libro de Éxodo habla exclusivamente de la redención. No solo habla de la redención física de haber sacado a los hijos de Israel de Egipto, sino también habla de la redención espiritual. La primera parte del libro de Éxodo literal habla de esa redención física. Esta última parte literal está hablando de la redención espiritual, y vamos a explicar ese punto. Vamos primero a ver el orden de la Parashá Terumá de los capítulos 25 al 29, que describen la función del tabernáculo, y por lo tanto esta unidad comienza con esa declaración propósito. Como vemos aquí en Éxodo 25, del 1 al 8, que dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que recojan una terumá, una ofrenda, para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis esa ofrenda para mí. Es una ofrenda, ¿verdad? No es como lo vimos la semana pasada, que hablamos de que hubo un censo y todos dieron la mitad de un shekel, ¿verdad? Esto es voluntario. Aquí cada quien está dando, contribuyendo, cada quien está ofrendando, dando de sí para la construcción de este tabernáculo. Y es la ofrenda que recogeréis de ellos, dice el 3: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras, también pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral,
y harán un santuario para mí. Este es el propósito de esta parashá. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto es el propósito. Como vemos ahí, harán un santuario, ¿verdad? Y esa porción se cierra abrió en Tetzabé, en capítulo 25 de Éxodo, y se cierra en Terumá, en capítulo 25, y se cierra en Tetzabé, en el capítulo 29, en esos versículos 45 y 46 que dicen, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su Dios. Y ellos conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. O sea, aquí está hablando el propósito de esa primera porción, que es lo que veníamos viendo, que lo que Dios pretendía con el tabernáculo es habitar en medio de ellos. Dijimos la semana pasada en la parashá Tetzabé, y mejor dicho, la antepasada, en nuestro video de la parashá Tetzabé explicamos cómo estos versículos de apertura y cierre eran como sujetalibros que aprietan, como lo tengo aquí, como que fuera el contenido de esas parashás, de esas parashot. Ese contenido es como que está entre sujetalibros que se resalta de cómo Dios instruye a Moisés de cómo hacer el tabernáculo. Y sirve este tabernáculo como el lugar donde Dios va a llevar su presencia para morar con la nación. Ese es el propósito. Y esta observación encierra la lógica de ese flujo de contenido de tema. Entonces, esa unidad comenzaba describiendo el arca del pacto, que albergará las tablas que Dios le entregó a Moisés, que son el símbolo del pacto de Sinaí. Es como el anillo de la novia, ¿verdad? Que Dios le propone al pueblo de Israel hacer pacto, un pacto como de matrimonio. El pueblo dice sí, y las respuestas de ambos haber confirmado ese pacto es esas tablas que se están guardando en el arca del pacto, ¿verdad? Es el lugar donde Dios está poniendo ese pacto. Y es muy importante, sumamente importante, ver cómo está formado la caja, el arca del pacto, con una tapadera que se llama propiciatorio, con 2 querubines arriba. Eso es muy importante. Al final vamos a hablar de la similitud que tiene esto con el libro de Génesis. Entonces, este es un punto focal en el tabernáculo. O sea, este es como una de las cosas más importantes, que está en el lugar más santo. O sea, Dios escogió ese lugar que se llama lugar santísimo para poner este pacto. Ahí la santidad de este pacto. Dios escogió. Imagínense lo que quiere decir eso. Este pacto está guardado en el lugar más santo. Y este tabernáculo es una sombra del templo que está en el cielo. Entonces está guardado en el lugar más santo. O sea, eso debería,
Para el lector que no es casual, para el casual tal vez no le dice nada, pero al que no es casual debería de ponerse a pensar que si esto es una de las cosas más importantes para Dios, que están guardadas en este lugar que Dios considera su lugar secreto, su lugar santo, su lugar especial. Entonces, está en el lugar más importante del tabernáculo. Así como el propiciatorio, la cubierta protectora del arca, representa también el lugar donde Dios hablará con Moisés, donde Él vendrá, donde la presencia, la Shekinah de Dios, vendrá y le transmitirá a Moisés y a Aarón y a los futuros sumos sacerdotes las instrucciones que Dios va a darles el día que ellos se reúnan en ese lugar. O sea que este es un lugar muy especial, distintivo en gran manera por las tablas del pacto. Ok, entonces el siguiente grupo de párrafos que va describiendo todo esto habla de las distintas vasijas que están situadas tanto en el lugar santísimo como en el lugar santo, la menora, la mesa de los panes de preposición. Después vemos una descripción detallada de la tienda de reunión, la estructura portátil, es decir, las cortinas superiores o los cobertores o los cobertores que están encima del tabernáculo, que son estos que están allí en la parte superior como techo, digamos, y ahí están. Entonces, seguidamente sigue hablando de las cosas que van en el tabernáculo, así como en un resumen. Lo voy a resumir porque no quiero leer toda la escritura, porque ya que es demasiado largo. Permítanme un momento que estoy aquí tratando. Ahí está. Muy bien, dice. En el capítulo 26, voy a resumirlo. Básicamente lo que dice ahí es, y estoy agarrando este capítulo porque lo estoy comparando con básicamente es igual la descripción de los vasijas, instrumentos y estructuras que van en el tabernáculo. Dice, harás el tabernáculo. Le pondrás 10 cortinas de lino retorcido, azul, púrpura, carmesí. Las harás con querubines, obra hábil de hábil diseñador. Sí, esas están en... Sí, ven aquí. Ven, aquí está mi mano. Estas son los querubines de los que está hablando, las cortinas de querubines que está hablando. Esas son las interiores que están sobre el tabernáculo. Dice, habrá 10 de esas cortinas. Las unirás van a ser unidas con 28 por 4 codos cada una. Esa es la dimensión, unidas con presillas de tejido azul en la orilla final de la serie y en la segunda serie. 50 presillas en la primera cortina y 50 en la segunda serie. Hará 50 corchetes de oro para unirlas. Aquí me estoy saltando mucho para no ir leyendo todo, pero más o menos describiendo lo que va dentro de esas cortinas, que son estas, que las voy a abrir. Aquí hay varias.
Eh, entonces, seguimos que son cortinas, hay cortinas de pelo de cabra, o sea, son varias capas. Aquí esta sería esta roja y esta también, o sea, cada una tiene una función diferente, ¿verdad? Y se unen todas estas eh, 11 cortinas de pelo de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo, que cubren el tabernáculo. Esas son de 30 por 4 codos, más o menos 15 metros por 2 metros cada pieza, uniendo 5 de ellas, o sea, serían como 10 metros de ancho por 15 metros de largo, y 5 uniendo 5 con 5, la que sobra, o sea, como la que sobra se va a doblar y va a ser para la parte frontal del tabernáculo. Y van a tener presillas, las cortinas para agarrarse unas con otras, la primera serie con la segunda serie. Va a haber 50 corchetes de bronce que las van a... vas a meter los corchetes en las presillas y unirás la tienda y será una sola. El codo sobrante de una parte y el codo de otra que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda colgará de los lados del tabernáculo, uno al otro lado para cubrirlo, un cobertor de pieles de carneros teñida de rojo, un cobertor de pieles de tejones, esa es en la parte superior, que viene a funcionar como la parte impermeable que hace que escurra el agua encima. Los tablones de madera de acacia, que son de 10 codos de largo por 1.5 codos de ancho. O sea, son tablones grandes de casi 5 metros cada uno. Un codo es más o menos 50 centímetros. Y 20 tablones para el lado sur, 40 basas para debajo de los 20 tablones, dos tablones debajo de cada dos tablones debajo de cada tablón, ¿verdad? Entonces, aquí hay un montón de detalles que no tenemos tiempo de ir a mencionarlos, pero sí quisiera hablar de algunos. Esos tablones al final van a ser forrados de oro, ¿verdad? Y adentro van a tener un efecto, porque es un oro pulido, son planchas de oro pulido en los tablones, y el efecto que va a tener por dentro es como espejo, y el lugar en sí no es muy ancho, eh, tal vez tendrá unos 4 metros de ancho, pero, pero ya estando adentro, espejo contra espejo, eso se ve como infinito, pues ya no es, se pierde la dimensión espacial del lugar, ¿verdad? Se hace más grande de lo que es. Hay mucha, la luz refleja, la luz del tabernáculo que sale del candelabro, refleja muy bien ahí adentro. Bueno, se harán 6 tablones para el occidente, 2 tablones para las esquinas posteriores del tabernáculo, con sus basas de plata. Todos los tablones con sus basas debajo de cada tablón. 2 basas debajo de un lado y 2 bases o basas del lado del otro. Todo esto, yo leí un artículo muy interesante que me llamó mucho la atención, que lo hizo un científico, que habla de que adentro lo que se hizo con todo este material es lo que se considera como se llama una caja Faraday. Es una caja que no permite que ninguna energía entre. Cualquier tipo de energía que venga de afuera es absorbida por, por,
por las cortinas, por los tablones forrados de oro, por las basas, que son basas que transmiten tierra, o sea, están pegadas a la tierra, cualquier cosa energética que venga de afuera. No entra, no penetra porque se va directamente al suelo y no hace un efecto de energía o de campo magnético adentro del tabernáculo. Y menciono eso porque nadie menciona eso. Y lo menciono, eso quiere decir que si nosotros metiéramos un celular dentro del tabernáculo, si ese tabernáculo estuviera vigente y entráramos con un teléfono celular dentro del tabernáculo, el celular perdería la señal porque la señal que vendría de afuera de la frecuencia del celular sería captada por los tablones, por los querubines, porque están entretejidos en una malla de oro, o sea, están cosidos con hilos de oro entretejidos por toda la cortina. Esta cortina que enseñé aquí, esta de los querubines, toda esta estaría entretejida de ese hilo de oro y no haría que agarraría toda señal que viene de afuera y la tiraría directamente al piso, no entraría adentro. Digo esto porque me parece un detalle muy, muy interesante, muchísimo, muy interesante. Hasta en eso Dios pensó. Hasta ahí no entra cualquier señal de nada, solo la presencia de Dios. Bueno, habrá 5 barras para los tablones por el lado del tabernáculo, 5 barras por el lado posterior del tabernáculo hacia el occidente, y atravesarán los tablones por el centro, de un extremo al otro extremo, o sea que los tablones están siendo pegados uno del otro. Voy a mover la cámara un poco, la voy a poner aquí, levantar aquí. Los tablones estarían pegados aquí, uno del otro, y por en medio tienen esas barras que estamos hablando ahorita, o sea que están conectados por una barra horizontal que atraviesa todos los tablones, y eso está recubierto con argollas de oro y se meten las barras adentro y se recubren las barras también de oro. Entonces así es que se va a erigir el tabernáculo, de esa forma. Y ese es el modelo que fue mostrado en el monte, ¿verdad? Un velo azul púrpura carmesí que está en medio, voy a levantar un poco aquí, en medio de entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí es donde están los querubines, ese es el velo que está hablando, que también está con la misma configuración o la misma receta, voy a decir, de cómo está entretejido con oro, y incluso ahí no pasa energía de un lugar a otro. O sea, hay, para los que saben qué quiere decir una cámara Faraday, es una cámara que contiene, es contenida cualquier energía que venga de afuera, es contenida en todo el sistema metálico que tiene, porque este es un sistema metálico. El oro es el que más energía produce de los metales, la plata, el bronce, todo eso, y está conectado con tierra. O sea, es una obra no de arte, porque sí es arte, pero es científicamente hablando, pues también tiene su significado. Dice que va a poner el velo debajo de los corchetes, y ahí detrás del velo meterás el arca de testimonio. El velo es la separación que habrá del lugar santo al lugar santísimo. O sea que es ese velo que tiene los querubines
que están tejidos dentro de la tela del velo, que son también un simbolismo de la separación que hay entre Dios y nosotros. O sea, cada etapa de cada puerta, ya sea todo lo que viene de afuera, todo lo que viene de adentro, cada etapa de la parte de afuera del tabernáculo, la parte de adentro del tabernáculo, todas esas cosas, todas esas etapas esas divisiones que hay allí, tienen una función. Las cortinas, la cortina del atrio exterior. Y es eso también incluyendo estas cortinas que están aquí afuera, que están justo en el atrio exterior, o las tal vez aquí que están de este lado. Tienen basas metálicas. Y me llamó la atención porque por ahí no entra nadie de afuera, del lado de afuera. Están muy bien hechas y no entra nadie ni por abajo y no entra nadie ni por arriba. Pero tienen oro, tienen plata, cabezales de plata y abajo tienen basas de bronce. Entonces, me llama la atención todo eso porque esas lo veo como paradigmas. Nosotros tenemos paradigmas, nuestra mente tiene divisiones y cada vez que hay algo que nosotros queremos aprender, hay algo de Dios que nosotros queremos recibir, se rompe un paradigma. Es como que se cruza un velo. Cuando hay una revelación, se rompe un paradigma. Se cruza un velo. Y la misma Torá, la misma ley, ha puesto, o sea, en ella la Torá tiene desde afuera del tabernáculo hacia adentro, pues también tiene sus paradigmas. Pero estos son paradigmas establecidos por Dios, que son las instrucciones. Es la misma Torá que dice, todo esto son, o sea, esas cortinas no son sino mandamientos de Dios. Dios le dijo, hagan así las cortinas. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Esos son mandamientos, son órdenes. Y le dice, así las vas a hacer, porque cuando las hagas así, entonces lo que va a pasar es que va a bajar mi gloria al tabernáculo. Va a bajar mi gloria al tabernáculo. Y Él va a habitar. Y Él va a habitar exactamente allí. Entonces, Dios está dando instrucciones muy específicas donde Él va a habitar. Y esto es muy importante, porque al final eso es lo que ellos hicieron. Y voy a seguir leyendo que dice en el capítulo 26, para la entrada de la tienda harás una cortina de azul púrpura carmesí, lino retorcido de obra de recamador, perdón. Y para la cortina harás 5 columnas de acacia, las cuales cubrirás de oro. Sus ganchos serán de oro, fundirás para ellas sus bases de bronce. Entonces, ahí es donde están las instrucciones de cómo hacer tabernáculo. Las vasijas preceden los detalles de esa tienda, pues cumplen funciones clave también. Mientras la estructura que las alberga solo
cumple realmente una función secundaria, que es separación. Dios está separando los ambientes, el atrio exterior, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces estas instrucciones son seguidas por esos mandamientos, son instrucciones, son mandamientos que sí tienen que cumplirse. Estoy oyendo una tormenta eléctrica casualmente, oigo rayos, que no es época de rayos, pero me parece muy interesante. Entonces, esos son los mandamientos para construir el tabernáculo. Después viene en el capítulo 28, 27, del 1 al 8, que dice: el altar lo harás de madera de acacia, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. El altar será cuadrado y su altura de 3 codos. Harás sus cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza, los cubrirás de bronce. Harás asimismo sus vasijas para recibir ceniza, y sus paletas y sus tazones y sus garfios, sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Los harás en un enrejado de bronce, de modo que la rejilla y sobre el enrejado en sus 4 esquinas harás 4 argollas de bronce. Las colocarás debajo debajo o abajo dentro del cerco del altar, y llegarás hasta la mitad del altar. Harás varas para el altar, varas de madera, de acacia, y los recubrirás de bronce. Sus varas se meterán por las argollas, y cuando sean transportados, la vara estará en ambos lados del altar. Lo harás de tablas hueco, conforme se mostró en el monte lo harás. Entonces, eso es lo que está en el capítulo. Esa es la descripción del altar que está afuera, en el lugar santo, en el altar de incienso. Muy bien. De ahí me estoy distrayendo porque mi perro está asustado y me está rascando la puerta, y no tengo acceso a la puerta en este momento, pero disculpen. Muy bien. De ahí en el capítulo 27 va describiendo que dice: luego harás en el atrio del tabernáculo, en el patio, por el lado meridional hacia el sur del atrio, cortinas de lino retorcido de 100 codos de largo, que son estas cortinas que van para atrás, ¿verdad? Me voy a quitar del... muy bien. Estas cortinas de los lados, 100 codos, básicamente tienen una casi el largo de una piscina semi-olímpica, de más o menos 50 metros. Y ese es el lado el largo del tabernáculo. Solo voy a mandarme un mensaje a mi esposa para que llame a mi perro, para que no me esté rascando la puerta. Está asustado porque está asustado por los rayos, los truenos. Me parece muy interesante que esté tronando afuera, y estamos hablando del tabernáculo, que eso era algo que era muy... es un efecto que yo no había pensado para mi
presentación, pero hay truenos en este momento afuera y por eso el perro está asustado, pero qué simpático. Muy bien, seguimos. Entonces ahí está hablando de las columnas. Tal vez voy a acelerar un poquito aquí. Las 20 columnas que hay a lo largo del tabernáculo, ¿verdad? Aquí está el altar de ofrendas, el lavacro, las mesas donde mueren las ofrendas, los corderos y los bueyes y los animales. Y entonces atrás tiene también columnas, tiene todo su lado norte, que es el lado norte, este es el lado sur, el lado este es aquí y el lado occidental es atrás, ¿verdad? Del tabernáculo, ¿verdad? A lo ancho del atrio por el extremo del occidente habrán también 50 codos. Sus columnas serán 10, sus 10 basas. El ancho del atrio por el lado del oriente hacia el este será de 50 codos. Las cortinas para un lado serán de 15 codos. Sus columnas serán de 3 con 3 basas. Y el otro lado, cortina de 15 codos, sus 3 columnas con 3 basas. La entrada del atrio estará cubierta, que esa está allí. La entrada del atrio estará cubierta por 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino retorcido, obra de recamador. Sus columnas serán 4, que son 1, 2, 3, hay 4. Y sus columnas serán 4 con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio en derredor tendrán abrazaderas de plata, sus ganchos de plata, sus basas de bronce. Su longitud del atrio será de 100 codos, la anchura de 50 codos por un lado y 50 por el otro, la altura de 5 codos, sus cortinas de lino retorcido, sus basas de bronce. Todos sus utensilios del tabernáculo para todo su servicio, todas sus estacas, todas sus estacas de atrio serán de bronce. O sea, no es casualidad que Dios esté poniendo demasiado detalle a esto. O sea, y a mí me llama la atención, o sea, cómo tanto detalle que Dios pone en este lugar de habitación. Imagínense, nosotros somos el tabernáculo del Espíritu de Dios. O sea, ¿no les parece interesante que también nosotros tenemos que tener una lista de detalles, de instrucciones, de cómo caminarnos delante de Dios y cómo cambiar nuestros paradigmas, de lo que está pasando? Perdón, mi perro sigue en la lucha de querer entrar. Entonces, lo que digo es, una de las razones que el Espíritu Santo nos está dando para que nosotros construyamos el tabernáculo, o sea, mejor dicho, Israel, es porque su presencia, la presencia de Dios, va a bajar y va a morar aquí, va a morar en el tabernáculo. La presencia de Dios va a morar ahí. Si nosotros queremos que Él venga a nosotros,
para mí, por lo menos para mí es claro que nosotros debemos seguir sus instrucciones. Seguir sus instrucciones. Es claro, Dios, ¿qué es lo que hace esto? Este ambiente del tabernáculo. Este ambiente del tabernáculo, lo que hace este ambiente es crear ambientes de santidad. Para Dios, uno de los temas más importantes entre Él y nosotros es la santidad. O sea, una persona que no entienda eso, creo que no entiende nada. O debe de esmerarse en buscar más eso. En la santidad. La santidad oigan lo que voy a decir. La santidad no es negociable. Porque sin santidad nadie lo va a ver. Y esto es muy importante. Lo que Dios está pretendiendo hacer con tanto detalle el tabernáculo es crear ambientes de santidad. El que no cumpla esos detalles muere. Muere quiere decir no alcanza a Dios. No es separado totalmente de Dios. Es separado. Lo voy a decir de nuevo. La santidad no son puntos negociables con Dios. El tabernáculo refleja eso. Si Dios pretende bajar a morar con nosotros, es porque debe haber santidad. Debe haber santidad. ¿Qué grado de santidad? ¿Qué grado de santidad el que Él exige? Hay que ir y leer. Hay que ir y estudiar. O sea, todos estos parámetros son parámetros de santidad. Y son parámetros que siguen funcionando. Recuerden, el tabernáculo es la sombra del lugar donde Dios habita. Es sombra. Los detalles del tabernáculo son sombra. Y tenemos que entrar a ver esos detalles. Entonces, en toda esta unidad, lo que estamos tratando, o lo que Dios pretende concluir, es traer su presencia. Y las leyes que Él está imponiendo, leyes, las normas, los mandatos que Él está haciendo para construir todo esto, que de ahí vienen las normas que le da a los sacerdotes en el capítulo 28, también la ceremonia de dedicación que en capítulo 29, que también se habla al final de esta parashá que estamos viendo hoy. En los primeros capítulos, en el 30 y 31, encontramos una unidad adicional que contiene la lista de mandamientos periféricos que están relacionados con el tabernáculo y su protección de la presencia de Dios, de la Shekinah de Dios, incluyendo el altar de incienso y las cortinas. Y también el lavacro. En la misma conclusión encontramos las instrucciones que se dan a Betzalel, que es el arquitecto encargado, o sea, si le puedo decir arquitecto, el hombre que Dios diseñó, que Dios dotó, el arquitecto encargado de construir el tabernáculo. Y el importante recordatorio de no construir en Shabbat. O sea, todas son cosas que se hicieron al pie de la letra. ¿Y cómo se hicieron al pie de la letra? Al final hubo una conclusión. Y la conclusión final
es que al final, después de que Dios dijo, que lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, que Él, después de la experiencia del pecado del becerro de oro, Él dijo, yo no voy a andar con este pueblo, y se separó. Y como vimos la semana pasada, vimos cómo Moisés intercedió y Dios dio un pacto con mejores enmiendas en las cuales Dios provee salidas para que cuando el hombre peque pueda reconciliarse con Dios. Porque Dios, como Él dice, es un Dios justo, pero también misericordioso y lleno de bondad. Entonces, en Terumá se resumen todo eso, la parte de las vasijas, el arca, el propiciatorio, la mesa de los panes, la menora, la estructura que cubre todo esto, las cortinas, los tablones, la cortina del velo, el atrio exterior, todo esto, el altar de ofrendas, los sacerdotes, sus vestiduras, la ceremonia de dedicación, la designación a Betzalel como constructor para llevar a cabo todo esto y el detalle de no violar el Shabbat. O sea, todo esto es parte de la presencia de Dios. Todo esto es el contraste con este orden funcional. Y en la Parashá Vayahel es un poco diferente, ya que en esta unidad debe explicarle, Moisés debe explicarle a los hijos de Israel cómo construirlo. Moisés es el que vio, él es el que sabe, el que pudo ver el original, y él es el que va a transmitir ahora. Él va a transmitir estas instrucciones a la gente que va a participar. Entonces, la secuencia del orden ahora lleva un orden más práctico, reflejando con las consideraciones de construcción. Por ejemplo, a la hora de construir la tienda, precederá la construcción esa del tabernáculo. Primero va a ser el santuario. ¿Por qué va a ser primero el santuario? Porque en la Parashá Terumá empieza hablando del arca primero y de las funciones de todos los vasijas o mobiliarios que hay dentro. Pero el tabernáculo comienza a la hora de construir por la parte de la tienda, por así decirlo, para una vez esté hecha, cuando se haga el arca, cuando se hagan las vasijas que van dentro, tengan dónde ponerse, dónde guardarlas. Entonces, esta vez, el altar de incienso se incluirá junto. O sea, ¿se acuerdan que vimos en la Parashá Terumá y Tetzaveh que el altar de incienso era el gran ausente y que solo se vino a mencionar hasta el final? Y aquí no, aquí se está mencionando en el orden que nosotros consideraríamos que es el lógico, ¿verdad? Aquí sí está puesto con, digamos, la menora o la mesa de panes de proposición, y esos elementos están diseñados para construirse todos al mismo tiempo, igual que el altar de incienso. Entonces, del mismo modo, esta vez se grabará las cortinas, se traerán, se pondrán, se harán las divisiones
Y después viene un resumen práctico. Siempre se habla de Shabbat, las directrices del Shabbat, qué es lo que se permite o qué es lo que se considera trabajo. En Terumá, la recolección de materiales es lo que se da después habla del constructor, es en el capítulo 35, Betzalel, la estructura que va a llevar la tienda, las cortinas, los tablones, las paredes, en otras palabras, la cortina del arca, las vasijas de adentro, descritas en el capítulo 37, el arca de Aarón. No voy leyendo otra vez toda la lista porque ahora yo estoy leyendo un resumen de cómo van el orden de construcción. La mesa de panes de preposición, el candelabro, el altar de incienso. Hoy sí están los tres que hubiéramos pensado que en la lista de Terumá iban a estar juntos y no. El atrio exterior, el altar de ofrendas, el lavacro, el atrio exterior, los sacerdotes, sus prendas, sus vestiduras. Entonces, en el capítulo 40 se hace la asamblea del tabernáculo en el 1 de Nisan. O sea, aquí ya se tiene todo hecho. Todo este proceso duró aproximadamente un año en hacerse. Y en el capítulo 40 habla y de la fecha. Ya tienen una fecha de inicio que es el 1 del primer mes. O sea, esta fecha es sumamente importante. O sea, de hecho, para el que es sensible a fechas, como yo quiero ser sensible, yo no olvido que el 1 de Nisan es un día súper importantísimo, súper importantísimo. El primero del primer mes, que se conoce Nisan, o el de Aviv, el primero del mes de primavera, es el primer mes. Es el día que la presencia, la Shekinah de Dios bajó al pueblo de Israel. O sea, tenemos una fecha. Y para los que quieren estar conscientes, es en una semana. Hoy es 16, me parece, de marzo. En una semana es el primero o sea, en 8 días a partir de hoy, va a ser luna nueva el 1 del primer mes. ¿Vale la pena? O me pregunto, ¿vale la pena considerar que en ese día la gloria de Dios llenó el tabernáculo, bajó? ¿Vale la pena considerarlo? Yo dejo que sus espíritus le contesten, para el que es sensible al espíritu. ¿Vale la pena considerarlo? Yo pienso que sí. Porque Dios no se mueve por fechas únicas. Él tiene sus calendarios proféticos, sus citas divinas son proféticas. Y ese día es un día memorable por todas las generaciones y eso es impresionante. ¿No valdría la pena considerar qué se hizo, qué instrucciones siguió el pueblo de Israel para que la conclusión de esas instrucciones fuera que Dios accediera a bajar su presencia? O sea, ¿no creen que vale la pena estudiar eso? Ver por qué se fue y qué hizo para que pudiera regresar.
que es lo que vimos la semana pasada. Cómo Moisés intercedió. Es importantísimo. Yo creo que para el usuario, yo voy a decir usuario por no decir religioso, el que busca a Dios, a mí no me interesa ningún ismo, ningún orgacionismo. No me interesa mencionar instituciones. Me interesa seguir instrucciones, las instrucciones de Dios. Y esa es mi función. Apelar a todos los que me oyen a que sigan instrucciones, a que sigamos instrucciones. Porque siguiendo instrucciones, nuestra mente va siendo estructurada, se está estructurando en la mente de Dios. Y créanme, cuando uno pone un ladrillo de alguna instrucción que Dios le reveló, lo que viene después es otro ladrillo encima, y lo que viene después es otro ladrillo, y así. Pero si no pongo yo, si yo no soy intencional en ponerle atención a las cosas que Dios considera importantes, entonces me voy a quedar en el paradigma de que yo estoy y no me voy a mover de ahí. Hay gente que están pegados a ese paradigma. El paradigma, como dije, es una de estas divisiones. Es una de estas divisiones. Dios pone paradigmas. Nosotros también construimos nuestros propios paradigmas, nuestras propias paredes mentales. Y en nuestras propias paredes mentales pegamos nuestros pensamientos. ¡Pah! Los pegamos ahí. Así. Un papel que se ve raro, pero pegamos nuestro papel y ahí se queda por años. Y nosotros con el papel pegado donde queremos pegarlo, porque eso es lo que yo creo. Es que no se trata de lo que yo creo. Se trata de lo que Dios instruye. Porque cuando yo obedezco, Shema, yo cambio. Entonces, yo sugiero, están muy aferrados a una lista de leyes humanas. Sigan ahí. Pero dense la oportunidad de ir más allá. Porque van a aprender. Pongan eso en pausa y consideren seguir las instrucciones de Dios. Y van a ver cómo el Espíritu, la Shekinah de Dios, nos guía. Como una nube de día y como una columna de fuego de noche. Es muy impresionante. Yo sí recomiendo eso. La gloria de Dios morará con nosotros. Muy bien. Entonces, lo primero que se habló en Terumá y en Tetzaveh fue la funcionalidad de cómo iba a funcionar todo. Y la segunda parte que estamos viendo hoy es la construcción, que es lo que nos ayuda a comprender cómo y por qué lleva ese orden y por qué cambian ciertas cositas de las listas que se vio en la Parashat Terumá y Tetzaveh y Kitizá y en esta de Vayahel y Picudé. Entonces, aquí vemos eso, ¿verdad? También hay que tener en cuenta el altar de incienso y el lavacro que se omitieron por razones temáticas en la unidad de Terumá y Tetzaveh. Ahora sí se incluyen por razones prácticas, justo donde pertenecen. Entonces, ¿por qué se repite todo esto?
Con esta distinción en mente que estamos hablando, consideremos ahora la pregunta básica, es decir, ¿había necesidad de que repetir todas las instrucciones 2 veces? Después de todo, la construcción del tabernáculo fue un mandamiento único. O sea, se construyó y ahí terminó, porque fue una vez que se construyó. No hubiera sido suficiente que la Torá simplemente nos dijera en unos párrafos donde los hijos de Israel deberían construir el tabernáculo tal y como Dios lo ordenó y Moisés en el monte del Sinaí. Acuérdense, desde un inicio Dios dijo, ofrenden voluntariamente para que este es un proyecto de retornar la Shekinah, al tabernáculo. Es un proyecto de todos. Es un proyecto de todos. No es un proyecto de un individuo, de Moisés o de los sacerdotes. Todos están invitados a que participen. Todos están invitados a que participen activamente. En que baje, ahí baja, en que baje la presencia de Dios. O sea que el proyecto del tabernáculo es retornar, o sea, es como clamarle, Señor, ven a tu proyecto inicial que era morar en medio de tu pueblo. Es impresionante. Entonces Dios les dio estas instrucciones. Muy bien, cuando Moisés desciende del monte, el Sinaí, después de los últimos 40 días, aunque la Torá informa que se transmitió todos los mandamientos a los hijos de Israel en ese momento, eso está en el versículo 34-32. Sin embargo, el libro de Éxodo elige registrar solo la transmisión de los mandamientos relativos al tabernáculo entre los capítulos 35 y 40. Muy bien, todo lo demás mandamientos aparece más tarde en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se repite? Y también, ¿por qué la exclusividad del tabernáculo en el libro de Éxodo? O sea, creo que lo mencioné al principio, es un tema de redención. El libro de Éxodo habla de la redención. Y hay 2 niveles de redención. Una en que Dios redime físicamente a todos. A todos. Todos. A todo el pueblo de Israel lo saca. Pero aquí empieza a verse una redención más profunda. Una redención que no todos experimentan, que es la redención espiritual. O sea, 2 niveles. El libro de Éxodo discute el exilio de la esclavitud, la redención de los hijos de Israel de ese exilio, porque el descenso de los hijos de Jacob a la tierra de Egipto marcó el inicio del exilio, cuando el día de que Jacob, cuando supo que José lo mandó a llamar, porque había hambruna en la tierra de Canaán, y le dijo, vente papá a Egipto. Ahí comenzó el exilio con 70 personas. Un exilio que no termina hasta que regresan otra vez al nivel espiritual de sus patriarcas. Entonces, los hijos de Israel habían salido de Egipto como redención física, pero todavía no habían sido redimidos. Sin embargo, cuando llegan al monte del Sinaí, construyen el tabernáculo y Dios devuelve su Shekinah para morar entre ellos. Solo hasta ahí empieza
la redención espiritual. Ahí comienza. Por lo tanto, ese día, primero del primer mes, donde inicia la redención espiritual de Israel, primero Dios escogió esa fecha con su propósito, con su idea. Dios escogió esa fecha. Solo porque Él la escogió, yo digo, wow, esta fecha es importante. Debe ser importante. Es para Dios. Debe ser importante para mí. Es importante para mí. Yo no lo estoy cuestionando como una forma de ánimo a ustedes. Pero para mí es una fecha importante. Es una fecha que no pasa desapercibida. Y hay una oración, hay una intención mía, y debería haber una intención de cada uno para compartir, para buscar a Dios por haber llegado a esa fecha. ¿Y qué tiene que ver llegar a esa fecha? Voy a decirlo, es una fecha que Dios escogió, y una fecha a la que mi espíritu se apega. Y es una fecha en que yo deseo que su Shekinah venga a mí. Y simplemente me uno a la intencionalidad de Dios a vivir ese momento profético que deseo yo para mí. Bueno, entonces, ¿cómo termina el libro de Éxodo? El tema de la redención, con la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque eso marca la llegada de la Shekinah a la morada de Dios, donde su gloria va a habitar en medio del pueblo. Y eso marca la finalización de la rehabilitación espiritual. O sea, ahí ya llega Dios, y por supuesto, ¿hubo problemas después? Olvidémonos de eso. Hubo problemas después. Claro que sí. ¿Se fue la presencia de Dios? Claro que sí. Pero hay que ir a ver por qué se fue la presencia de Dios. Y los detalles por qué se fue la presencia de Dios son extremadamente similares a la experiencia de pecado del becerro de oro. Entonces, aquí hubo cuando baja la presencia de Dios al tabernáculo, hay una rehabilitación espiritual que los hijos de Israel habían alcanzado en la experiencia en el monte del Sinaí. Estaba Dios mostrándose desde el monte del Sinaí a su pueblo, y ahí empieza todo esto. Ahí empieza a mostrarse Dios de una forma que nadie ha visto. Solo los que vivieron ese momento de la historia. Fue el momento más cerca entre el cielo y la tierra. No ha habido otro momento hasta la fecha, y me imagino que vendrá ese momento, pero ya hubo un momento como ese. Es ese momento en que la gloria de Dios vino a habitar. Y es un evento digno de estudiar, digno de sumergirse a aprender. Entonces Israel, frente al monte del Sinaí, alcanzó un nivel espiritual. Pero cuando vino
la experiencia del pecado del becerro de oro. Esa experiencia espiritual cayó a fondo. ¿Qué salió del corazón de los israelitas? Salió la cultura egipcia. Lo que está dentro. Yo visualizo el becerro, no un becerro de oro brillante, sino un becerro adentro. Un altar dentro de nosotros. Un altar que dice, yo hago lo que quiero. Y yo adoro eso. Yo hago lo que quiero. Y como dije la semana pasada, ese es el nivel más alto de idolatría. Porque ahí es donde brota lo que hay dentro de nosotros. La Shekinah de Dios no puede venir a habitar aquí. Punto. No puede. Y eso esa es la razón, ese es el ejemplo, esa es la simbología del becerro de oro. Recuerden que Dios estaba en reunión con Moisés cuando hicieron el becerro. Y no fue el día del que hicieron el becerro que Dios le dijo a Moisés, baja que el pueblo se corrompió. No fue ese día. Fue el día siguiente. Cuando el pueblo se desenfrenó, sacó de adentro lo que tenía. Moisés baja, el pueblo se corrompió. Entonces esa intervención que Moisés hizo a favor de Israel después de esos eventos, ciertamente lo salvó del castigo seguro que Dios había elegido. Y dijo, apártate, yo lo voy a destruir y haré de ti una gran nación. Y Moisés intervino, intercedió, se puso en la brecha y le dijo, Señor, si tú no los consideras a ellos, por favor, bórrame a mí del libro de la vida. Entonces Dios trae una enmienda favorable para todos, una enmienda que está llena de misericordia y bondad, una enmienda donde se abre la puerta para que el que peca tenga un lugar de arrepentimiento. Ahí se abre esa enmienda, y ese se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto, así se llama, ahí dice, el nuevo pacto. Entonces hay que ir a ver esos atributos de Dios, de misericordia, que Él dispone. Entonces, después de eso, Dios instruye al pueblo a que entren en un proceso de rehabilitación. Y ese proceso de rehabilitación es este proyecto que comienzan a trabajar en la construcción del tabernáculo, que tiene como fin, como finalidad, como meta, que todos contribuyan, todos pongan parte para que la presencia de Dios retorne a Israel. Entonces hay una participación colectiva en la construcción del tabernáculo para reparar ese pecado tan fuerte que hizo Israel con la construcción. Ellos todos contribuyeron, pusieron oro, pusieron el material que necesitaban para construir el becerro de oro. Con esa misma intencionalidad, ellos lo hicieron posiblemente pensando en que ellos querían bajar la presencia de Dios, como lo explicamos en el video anterior. Pero eso Dios no lo pidió y eso no era. Eso era un acto eso venía de las grandes ideas humanas. Entonces, Bayagel y Picudé respaldan esa interpretación donde se puede explicar por qué se repiten los detalles. Básicamente ellos van a construir, ellos conjuntamente
unánimemente, intencionalmente, el pueblo completo. El símbolo que verdaderamente va a atraer, a retornar la presencia de Dios, que es el tabernáculo. Entonces, eso es lo que hicieron. En Bayagel se ve eso. En el capítulo 32 se ve también que la nación se reunió contra Aarón. Y esa reunión de gente con el propósito de construir el tabernáculo puede entenderse como una reparación, como hicimos esto mal, nos juntamos para hacer esto, hoy sí nos vamos a juntar para hacer lo que tenemos que hacer, que retorne la presencia de Dios. A diferencia de hacer una asamblea para crear el becerro de oro, los hijos de Israel ahora se convocan, hacen una asamblea para construir ese símbolo más adecuado para la presencia de Dios, el tabernáculo. Entonces, de esa manera similar, el mandamiento para el pueblo de donar su oro, pertenencias para ese proyecto, también puede entenderse como el proceso de restauración para la solicitud de Aarón, del oro del pueblo que hizo anteriormente para construir el becerro de oro. Sin embargo, la prueba más fuerte es la flagrante repetición de la frase como Dios ordenó a Moisés, porque cuando empiezan a construir el tabernáculo, esta frase se repite una y otra vez, tal como Dios ordenó a Moisés. Y cuando uno va leyendo la parashá y va viendo todo eso, uno se tropieza literalmente con esta frase, como Dios ordenó a Moisés. Y hará así, como Dios ordenó a Moisés. Y hará, como Dios ordenó a Moisés. O sea, va metiendo en la cabeza, ok, yo tengo que hacer la instrucción como Dios ordenó a Moisés, no mis grandes ideas. No como se me ocurren mis brillantes ideas para adorar a Dios de lo más profundo de mi corazón. Suena noble pero Dios no pide eso. O sea, fíjense cómo incluso en el día de inauguración del tabernáculo, cómo murieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ellos ofrecieron un fuego extraño que Dios no pidió, y estoy seguro que ellos fueron bien intencionados, pero Dios no lo pidió. Dios no lo pidió. Esa parte no entra en la cabeza. No entra en la cabeza de un hombre tan fácil. Entonces, así, en muchos, cuando uno va leyendo en la descripción de la parashá, en la construcción del tabernáculo, se ve una y otra vez como Dios se lo mostró a Moisés. ¿Cómo debo hacer las cosas? Como Dios se lo mostró a Moisés. ¿Cómo debo hacer el tabernáculo? Como Dios se lo mostró a Moisés. ¿Cómo va a venir la Shekinah, la presencia de Dios, a nosotros? Como Dios se lo mostró a Moisés. Entonces, eso es impresionante. Es impresionante cómo la gente puede atreverse a decir, eso no es para mí, eso no, esto, eso es tremendo, eso es simplemente tremendo.
¿verdad? Entonces, tenemos que actuar con mucha prudencia, con mucha cautela, de no ir torciendo las instrucciones que Dios da. Eso es básico. Uno tuerce esas cosas y lo que saca es un pana becerro de oro. Uno hace esas cosas y lo que saca es pana una religión. Como yo quiero. Como yo interpreto. Como yo lo que sea. Como yo hago esto y hago lo otro. Entonces, eso es algo que yo tengo que cuidar. Tengo que mantener. Tengo que ver que no suceda. Muy bien. Este simbolismo del tabernáculo es sumamente importante, ya que es la representación del templo celestial que fue mostrado a Moisés como sombra. Es conocida a nosotros, ese simbolismo es conocido a nosotros. Nosotros lo conocemos como el tabernáculo, el templo, es la sombra del lugar donde Dios habita. Y es conocido por nosotros por medio de Moisés. Y es más conocido por nosotros. Porque ahí fue donde el Mesías entró en el lugar santísimo a hacer expiación, tal y como Dios se lo mostró a Moisés. A ese lugar donde habita Dios. Por los pecados del mundo. Más adelante. Es importante entonces no perder de vista este simbolismo de generación en generación. Tenemos de alguna forma de todo lo que está descrito en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Tenemos que conectar esos puntos. Y la Biblia lo hace por nosotros. Entonces, al final de todo del capítulo hay un final apropiado. Cuando Moisés terminó su trabajo, la nube cubrió la tienda y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Eso está en el capítulo 40, versículo 34. Y este versículo describe la morada de la Shekinah en el tabernáculo exactamente en los mismos términos usados para describir la morada de la Shekinah en el monte del Sinaí. En el monte del Sinaí, en capítulo 24, 15, 16, dijo, y cuando Moisés ascendió al monte para recibir las primeras tablas, la nube cubrió el monte y la gloria habitó en el monte. Es exactamente, es lo que pasó en el monte del Sinaí. Intencionalmente, la Torá lo está describiendo en el evento de la inauguración del tabernáculo. Exactamente lo mismo. Usa las mismas palabras. Entonces la Torá es intencional al ser paralela, asociando el descenso de la presencia de Dios al monte del Sinaí cuando la Shekinah baja al tabernáculo. Solo después de que los hijos de Israel meticulosamente completan la construcción del tabernáculo, como Dios ordenó a Moisés, la Shekinah entonces regresa. El evento del becerro de oro es ¿cómo hacemos para bajar? ¿Cómo hacemos para bajar la presencia de Dios? Para nosotros bajar la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos? ¿A alguien se le ocurre? ¡Yo! Hagamos un becerro de oro. Ajá. Hagamos una religión.
Ajá. Hagamos una organización. Ajá. No funciona así. Funciona siguiendo las instrucciones de Dios. Así es. Y nosotros nos vamos a sorprender de eso. Así es como retorna la presencia de Dios. Y hay un evento que vale la pena mencionarlo, que sucedió en el libro de Génesis. Los hijos de Israel construyeron tabernáculo que les sirvió como un proceso colectivo, comunitario, para reparar el efecto del pecado del becerro de oro. Y se relaciona también a un tema general. O sea, esto está relacionado al tema de la redención. O sea, primero Dios redime a su pueblo físicamente y después, cuando deciden instruirse siguiendo las instrucciones como Dios se lo mostró a Moisés, entonces la Shekinah baja y eso es prueba de que ya están creciendo en su aspecto espiritual, su ser espiritual como nación crece y la presencia baja. Entonces, se podría sugerir lo mismo de un tabernáculo independiente de su modo de construcción, que se puede construir el efecto de un pecado aún más general en el contexto específico del pecado del becerro de oro. En ese sentido, el tabernáculo también se relaciona con un pecado general que pasó en el libro de Génesis. En el jardín del Edén específicamente se refleja el entorno espiritual ideal en el que el hombre cultiva su relación con Dios después que Adán pecó y la consecuencia fue ser desterrado del jardín del Edén. ¿Qué hizo Dios? Colocó querubines, colocó velos, cortinas, paradigmas para separar su santidad del hombre. Exactamente lo que pasó en el tabernáculo. El tabernáculo es un retroceso, o sea, mejor dicho, no retroceso, sino es un paso para ir a conseguir lo que pasó con Adán, que pasó con el becerro de oro, lo que pasó con Adán, que fue separarse de Dios. El tabernáculo es un paso hacia adelante para ver claramente los niveles de santidad que hay entre el hombre y Dios, cuáles son los niveles que Dios exige, cómo el hombre puede llegar a ese nivel, puede llegar, y cómo el tabernáculo es precisamente encaminado a ese proceso de unir la presencia de Dios con el pueblo de Dios. No se ha hecho todavía, porque Dios viene, no podemos estar cara a cara a Él porque nos consume por nuestra naturaleza que no está apta. El tabernáculo es un amortiguador para que no muramos. Vino el Mesías y Él rompió el velo. ¿Qué quiere decir que rompió el velo? Quiere decir que Yeshua trascendió al lugar santísimo, llevó la ofrenda, derramó su sangre en el lugar santísimo, tal y como se hace en la celebración del día de expiación en el trono de Dios, en presencia de los querubines. Entonces, al cruzar el Mesías el lugar, o sea, se abre la cortina para que el Mesías cruce y los querubines sean retirados
de esa división que existe entre nosotros y Dios. A través del Mesías, ese paradigma se rompe. Esa cortina se rompe. ¿Por qué? Porque hay alguien santo con la capacidad de llevar mi pecado al lugar santísimo. Él se llama Yeshua HaMashiach, el Cohen Gadol de Israel y del mundo. El único de la orden de Melquisedec capaz de llevar mi pecado al trono de Dios. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. El velo se rompió porque el Mesías entró, porque el Mesías viene y va a llevar esa expiación que, oigan, solo Él puede llevar. Nadie más. Por eso es un Cohen Gadol real, justo. Es real porque es hijo de Dios. Y es justo porque no conoció pecado. El único que llevó al trono mi pecado. Y el pecado de todos. El de ustedes, el mío y el de todos. Entonces el Mesías rompió esa barrera. Él está respondiendo a la intencionalidad de Dios de querer retornar. Y esa es la forma de responder, rompiendo esa barrera. Pero sigue exigiendo santidad, porque Él vivirá y siempre vivirá en una zona de santidad. Pero Él nos capacita a nosotros para poder ser santos, como Él es santo. Él, a través de lo que hizo, de su expiación, llega a transformarnos para que nosotros demos pasos de santidad hacia Él. Sin santidad nadie le va a ver. Y eso es lo que representa el tabernáculo. En el propiciatorio están los querubines. Se destapó eso. Y que una vez se quitan los querubines del camino, ¿qué es lo que hay? El pacto. El pacto matrimonial. El pacto que Él dijo y propuso a su pueblo. ¿Quieren ustedes ser mi especial tesoro? Sí. Ya se levantó la propiciación. Ya se levantó la tapa. Ya se cortó la cortina. ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde nos lleva Dios? ¿O hacia dónde nos está? Mira, por aquí es el camino. Camino al pacto. Camino a la ceremonia de las bodas del Cordero. Y este es el paralelo del tabernáculo, que viene a arreglar no solo el problema del becerro de oro, sino también el pecado de Adán y Eva. Y esa es la función simbólica. Por eso cuando fueron expulsados Adán y Eva del jardín del Edén, se puso la cortina, una espada de fuego revolvente que separó al hombre de Dios. Entonces, ese es el proceso de redención. Y el proceso de redención sí se está acercando a su conclusión. Sí se está cumpliendo. Dios sí está dando pasos. Y nosotros, como sacerdotes de Dios, tenemos que dar pasos de santidad. No ignorarlos. Darlos.
tenemos que ser intencionales. Y si no podemos, podemos corregir. Porque Él es Dios de misericordia. Dios abrió el paso del arrepentimiento con ese nuevo pacto que Moisés brillantemente alcanzó con Dios para nosotros, el arrepentimiento. Pero eso no excluye que sigamos caminando hacia la santidad. Shabbat Shalom.